Hola a todos, soy Juan Carlos Cuba, profesor de informática del Centro Cultural Tetuán, y vamos a continuar con nuestras sesiones de trabajo. Para hoy os traigo un ejemplo de cómo se trabajan los gráficos en el programa Excel. Un saludo y empezamos. En esta ocasión vamos a recordar los gráficos en Excel. Para eso tengo esta tabla donde tenemos el número de avistamientos de objetos volantes no identificados según la revista Enigma en España, Francia, Estados Unidos, Italia y Gran Bretaña en una semana. Entonces, como veis, hay muchos datos numéricos y a veces para ver la relación entre ellos es muy difícil cuando solamente tenemos números. Por esa razón usamos los gráficos. Para usar un gráfico en Excel tenemos que construir una tabla y luego seleccionar esa tabla. Yo voy a seleccionar toda la tabla desde... Fijaos, aunque aquí no haya nada, esto forma parte de la tabla. Para seleccionar rápidamente y sin posibilidades de error, voy a pinchar en la casilla A4, voy a meter el dedo en la tecla de mayúsculas, recordad la que tiene una flechita hacia arriba, y voy a pinchar en el último número y se ha seleccionado desde A4 hasta F11. Ese es el área donde están los datos que voy a utilizar en el gráfico. Voy a hacer un gráfico en este caso para mostrar la evolución de el número de avistamientos. Entonces, para eso lo mejor es un gráfico de líneas, que son los gráficos que muestran tendencia, es decir, cómo se mueven los datos en un momento a otro. Voy aquí arriba al menú insertar y aquí tenemos el gráfico de líneas. El gráfico de líneas está aquí, pincho en la flechita y podría escoger cualquiera de ellos, ¿vale? Podríamos escoger cualquiera de estos para hacer mi gráfico. Voy a coger el primero para que sea más sencillo de utilizar. Lo voy a mover un poquito para acá para que lo tengamos aquí. Y entonces aquí tenemos un gráfico, fijaos, donde tenemos aquí por aquí en la barra de las X tenemos los días de la semana y por aquí tenemos los valores y una línea de cada color para identificar al país, es decir, España, que es la línea azul, o por ejemplo Estados Unidos, que es la línea gris. Y aquí vemos fácilmente en este gráfico que el número de avistamientos va aumentando hacia el fin de semana y que en el país donde más objetos volantes no identificados se avistan es en los Estados Unidos en el domingo, por ejemplo, ¿no? Yo he seleccionado todos los datos de la tabla, he ido a insertar, he buscado el tipo de gráfico que mejor muestre los datos de la manera que yo quiera y simplemente al hacerlo así ya aparece el gráfico. Yo aquí el título del gráfico, este que está aquí, yo lo puedo cambiar. Y como veis me marca toda la... Si yo quisiera comparar, por ejemplo, en este caso España, Italia y Gran Bretaña, pero no quisiera incluir en el gráfico a Francia y a Estados Unidos, tendría que seleccionar, en este caso, desde aquí, desde A4 hasta B11, ¿veis? Aquí he seleccionado España, este no lo quiero seleccionar y este tampoco. Entonces tendría que meter el dedo en la tecla de control, pinchar aquí donde dice Italia y bajar hasta
insertar. Aquí no puedo hacerlo de las mayúsculas porque, bueno, podría, pero tendría que utilizar 3 dedos y sería más complicado. Es decir, cuando queremos seleccionar datos que no están a continuación unos de otros, tenemos que utilizar la tecla de control. Y voy en este caso a insertar, por ejemplo, un gráfico de columnas, que también es un gráfico para comparar. Un gráfico de columnas, vamos a buscar aquí un gráfico de columnas. ¿Vale? Voy a hacer una cosa. Este gráfico, como veis, me aparece encima del... me aparece encima de la tabla, así que voy a buscar este botón que está al final de la barra que dice mover gráfico y lo voy a colocar en una hoja nueva. Fijaos, aquí yo tengo lunes, martes, miércoles y tengo una barra para España, una para Italia y una para Gran Bretaña. Si yo quisiera hacer mi gráfico al revés, es decir, yo quisiera ver España, Italia y Gran Bretaña cómo se comportan en la semana, tengo un botón aquí arriba que dice cambiar fila por columna. Cuando le doy aquí, que es lo que quería en este caso, fijaos, me tengo un grupo de columnas para España, un grupo de columnas para Italia y un grupo de columnas para Gran Bretaña. Y las columnas corresponden a los días de la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son los colores que están aquí debajo. Esto se llama la leyenda del gráfico. Y entonces aquí le voy a poner de nombre, de título, por ejemplo, comparativo. ¿Por qué? Porque un gráfico de columnas me sirve, como a la altura de las columnas es diferente, me sirve para comparar rápidamente. Como veis aquí, en España vemos pocos ovnis. En Italia se ven un poquito más, pero ya en Gran Bretaña, como veis, es una diferencia enorme. Los países anglosajones en este sentido tienen una tradición diferente a la nuestra en el sentido de los UFO, de los Unknown Flying Object, objetos volantes no identificados. Y como veis también el fin de semana se dispara la gente que ve. Bueno, esto puede ser por dos cosas, porque la gente está en casa sin trabajar o porque pasan mucho por la taberna del pueblo antes de volver a casa. Vuelvo aquí a mi página donde tengo los datos. Si yo quisiera hacer un gráfico, por ejemplo, solo de los domingos, fijaos, voy a seleccionar los títulos para que me aparezcan en mi gráfico. Voy a quitar esto que no sé por qué salió. Y quiero seleccionar domingo. He seleccionado la primera parte de la tabla donde están los datos y voy ahora aquí a domingo. Fijaos que he sujetado la tecla de control en el teclado para poder hacer esto. Es decir, esta la selección es normal, pero esta con la tecla de control porque los datos de lunes a sábado no los quiero utilizar. Entonces voy a insertar y en este caso voy a utilizar un gráfico de pastel o un gráfico de barra para que digamos la composición de los avistamientos. ¿Ve? Lo voy a mover también a una hoja nueva para que me sea más fácil de ver. Veis aquí un gráfico de pastel, un gráfico circular como es este. Lo que me aparece, a ver si hay alguno que me ponga los nombres dentro. Aquí arriba hay algunos, estos son estilos diferentes para hacer mi gráfico. Veis, aquí hay, pero quería ver si había alguno que me pusiera los datos dentro. Aquí este mismo. Vale, muy bien. Entonces aquí, como veis, en Estados Unidos ocupa el 60% de los avistamientos son en Estados Unidos, el 24% en Gran Bretaña y ya el resto se distribuye entre España, Francia e Italia. Este es un gráfico, ya os digo, de pastel, donde vemos el pastel completo sería el total y cada porción, fijaos que las puedo separar las porciones. Cada porción representa un porcentaje del total
de acuerdo a los datos que habíamos puesto nosotros en nuestra tabla. Este es vamos a hacer otro ejemplo para que veáis. Tengo aquí en la hoja 2 una encuesta realizada en varios años en los Estados Unidos entre las personas que creen en la existencia, por ejemplo, del Yeti, de lo abominable hombre de las nieves, de los fantasmas o de Nessie, el monstruo del lago Ness. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un gráfico solamente de la ciudad de Nueva York. Selecciono desde aquí hasta aquí para hacer mis datos. Digo insertar. Voy a hacer un gráfico de columnas en este caso. Gráfico de columnas y tengo aquí. Lo voy a mover un poquito para que veáis. ¿Ves? Entonces tenemos aquí un gráfico. Vamos a ponerle aquí arriba. Nueva York. Y tenemos aquí el gráfico donde podemos ver, fijaos, a ver, voy a poner un poquito más pequeño, que en 1975 1975, 1989 y 2002. Y lo tenemos aquí, Yeti, fantasmas o lagones. Acordaos que yo puedo cambiar también filas por columnas y poner, en este caso, como sería por años. Es decir, aquí yo quiero, aquí veis, en el año 75, en el año 89 y en el 2002. Ha bajado con respecto a la manera en que la gente veía estos datos. A veces se hace más complicado. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar los fantasmas en la ciudad de San Francisco, fijaos, tendría que seleccionar aquí fantasmas, aquí San Francisco y los años, y después estos tres datos. ¿Cómo? Sujetando la tecla de control mientras pincho en cada una de esas celdas. Tendría que hacerlo de esa manera. Voy a insertar un gráfico. Vamos a hacer un gráfico de línea para que veáis uno diferente de línea. En este caso, pero no me ha salido bien. Pero vamos a probar otra vez. Yo tengo estos datos, estos tres datos que corresponden a estos tres de aquí. Vale, vamos a insertar un gráfico de líneas. Bueno, parece ser que ¿y por qué me sale el gráfico? Vamos a parar. Y esto ha sido todo por esta vez. Os espero la próxima clase para continuar con nuestro trabajo por esta vía. Un saludo a todos, mucho ánimo y nos vemos.